porque estimula el endotelio y el endotelio induce a través del óxido nítrico y la prostaciclina la vasodilatación. Pero a nivel del corazón sí, por supuesto, estimula. En el músculo liso extravascular siempre va a producir contracción, por ejemplo a nivel bronquial, broncoespasmo, a nivel gastrointestinal, contracción, por eso puede haber diarreas, etc. A nivel de las glándulas exocrinas, también produce aumento de la secreción de ácido clorhídrico, de otras glándulas, ¿ya? Y a nivel de las terminaciones nerviosas, estimula el dolor y el prurito. Esta es la explicación de por qué hay vasodilatación a nivel vascular, ya lo hemos dicho, por lo que sucede en el endotelio. Si bien es cierto, a nivel del corazón va a haber una estimulación, porque esta es una molécula que produce aumento de calcio en las células. Esta vasodilatación que produce en la circulación, y la puede producir también en la circulación y hipercirculación, eso explica por qué la histamina produce edema y produce extravasación de líquido y vasodilatación, porque la célula endotelial se contrae, entonces se sale el líquido por vía paracelular y entonces hay pérdida del fluido del fluido intravascular hacia afuera, extravasación plasmática, y eso, aunado a la vasodilatación, trae disminución de la presión arterial. Si tú pones histamina endovenosa en una persona que no se usa, ¿no? Eso no se hace, pero si lo hicieras, lo que va a haber es hipotensión intensa y taquicardia. Esa taquicardia es en parte el estímulo de la histamina a nivel cardíaco, pero en mayor parte la respuesta refleja a la vasodilatación que produce la histamina, ¿ya? Esa hipotensión y la taquicardia van a ser muy momentáneas, porque ya hemos dicho que la histamina se metaboliza muy rápido. A nivel del músculo liso extravascular, lo que va a haber es contracción, entonces puede haber aumento de la motilidad gastrointestinal, eso puede traer náuseas, vómitos, diarrea también, ¿ya? A nivel bronquial, broncoespasmo. A nivel de las glándulas exocrinas, lo que trae es secreción. Todo lo que hemos hablado aquí es H1, por sus receptores H1. Pero a nivel del estómago, estimula receptores H2. Y los H2 aumentan la secreción de ácido y de pez. Y además de la terminación nerviosa, las estimula por receptores H1. Eso puede producir normalmente prurito y puede algunas veces llegar a ser cierto dolor. Entonces la histamina está involucrada en los procesos alérgicos por su fenómeno vascular, básicamente. Cuando tú tienes una alergia, se libera histamina en ese lugar, previa sensibilización. Entonces, si tienes una rinitis alérgica, este aumento de vasodilatación en la mucosa va a hinchar la mucosa, va a dar tupidez en las vías aéreas y además va a estimular a las glándulas secretoras por la vasodilatación y además por la misma acción de la histamina para que secreten sustancias, secreten moco, secreten sustancias. Y eso va a producir también más edema, más expresión de la reacción alérgica y además se le puede sumar una vasoconstricción extravascular que puede cerrar las vías aéreas eventualmente, ¿ya? Entonces, esa explicación vascular es lo que sucede cuando hay una rinitis alérgica, la mucosa se hincha y entonces se llena de líquido la mucosa, hay extravasación, hay catarro, hay prurito, hay tupidez nasal, y en una urticaria es lo mismo, es una alergia también, pero es en la piel. Entonces esa extravasación trae edema y trae pápulas que son de distinto comportamiento semiológico, pero que expresan más o menos lo mismo, edemas locales parcelados, que es lo que es una urticaria. Entonces, si pusieras histamina endovenosa, pasaría las cosas que hemos visto: hipotensión, taquicardia, dolor de cabeza por la vasodilatación, broncoespasmo, disnea, vómitos, diarreas, ¿no? Pero todas estas cosas, obviamente, si pones histamina, pero eso no se hace hoy en día.
alguna vez se hizo para hacer algunos estudios, sobre todo en el asma, pero ahora no se hace, ¿no? Porque ya sabemos cuál es la respuesta, ¿ya? Y la mayor parte de esos efectos se viabilizan por receptores H1, y entonces los antihistamínicos son drogas antagonistas H1 que suprimen esas respuestas, y por eso son medicamentos que se usan para el tratamiento de reacciones alérgicas normalmente, que pueden ser en la vía respiratoria o puede ser cutáneas. Muy bien, entonces, ¿qué son los antihistamínicos? Son bloqueadores de los receptores de histamina. Porque hemos dicho que la histamina, al estimular los receptores H1 sobre todo, va a inducir todas estas respuestas propias de las reacciones alérgicas. Entonces los antihistamínicos, como bloquean receptores H1, frenan esas reacciones. Y por ende se usan para tratar esos procesos alérgicos. Normalmente se llaman antihistamínicos a sustancias que son bloqueadores de los receptores de H1. Porque los bloqueadores de receptores H2 se utilizan ya no para las alergias, sino para frenar la secreción ácida y tratar las enfermedades acidopépticas. Entonces, ese grupo de drogas lo vamos a ver después. Nosotros nos vamos a centrar ahora en los bloqueantes de receptores H1, que son conocidos como antihistamínicos. Y los antihistamínicos son de 3 generaciones. La primera, la segunda, la tercera tienen su diferencia entre una y otra, que ya vamos a determinar, pero todos ellos logran eso a través de un antagonismo competitivo de los receptores H. Acá están las 3 generaciones. Estos son los iniciales que hubo. Los más importantes son la clorfeniramina, epinegidinato, y hay otros más, por supuesto, también que forman parte de esta generación. Ellos son bloqueantes H1, además de tener otros efectos que vamos a ver. Luego viene la tercera generación, donde aparecen intergenadina y esterisol. Pero estos fármacos se asocian al bloqueo de canales de potasio y por ende se asocian a arritmias. Ese es el problema de la segunda generación. Después sale loratadina y cetirizina, que son más eficaces en bloqueo H1, pero igual pueden inducir arritmias, entonces hay que tener cuidado. Y luego viene una tercera generación, que generalmente son metabolitos de la otra generación, de la segunda. Por ejemplo, la desloratadina o la levocetirizina. Esos se han creado para tratar de combatir estas arritmias. Sin embargo, si bien es cierto, dan más seguridad que los de segundo contra las arritmias, también pueden inducir arritmias, porque también tienen capacidad de bloqueo de canales de potasio. Entonces, ese bloqueo de canales de potasio de la segunda y la tercera es el problema que tienen y los puede llevar a arritmias. Muy bien, ahora vamos a ver la acción farmacológica de cada grupo. Esta, por supuesto, es común a los 3 grupos, es la capacidad de bloquear receptores H1, pero estos fármacos, los antihistamínicos, también pueden bloquear receptores de serotonina. Eso sobre todo lo hacen los de primera generación, ¿ya? Y eso apoya un poco su efecto antialérgico. Luego tienen capacidad de bloquear receptores muscarínicos. ¿Quiénes bloquean receptores muscarínicos? Los de primera generación, estos. Entonces, si inducen bloqueo muscarínico, pueden dar alteraciones de la visión, de la acomodación, aumentar la presión intraocular, pueden dar estreñimiento, ¿no? Y pueden dar palpitaciones, algunos otros problemas de manifestación del bloqueo colinérgico. Los de segunda y la tercera bloquean mucho menos, pero ya sabemos el problema del bloqueo de canales de potasio. Entonces, esta capacidad antimuscarínica es propia mucho más de la primera que de las otras 2 generaciones. Al igual que la capacidad de bloqueo de canales de sodio, que es más propio de la primera generación que de la segunda y la tercera. El bloqueo de canales de potasio, ese sí viene propio a la segunda y la tercera, y el problema es que puede asociar arritmias, porque todos los bloqueantes de canales de potasio, sea cual sea uno de sus efectos adversos y el más riesgoso, son las arritmias que pueden inducir, porque aumentan el periodo refractario, aumentan el tiempo de repolarización de las células cardíacas
especializadas y no especializadas. Muy bien, entonces en base a lo que hemos comentado acá se derivan ya muchos de los efectos que hemos visto. Entonces la acción antihistamínica reside en la capacidad de bloquear receptores de H1, ¿ya? Eso podría servir para evitar broncoespasmos, sí, pero en el ser humano el broncoespasmo se viabiliza por mediadores inflamatorios diferentes a la histamina. Por eso es que los antihistamínicos no tienen mucho que ver en el asma en el ser humano. Pero sí tienen que ver con otras alergias, como son la urticaria aguda, la urticaria crónica y la rinitis alérgica y algunas otras que pudiera haber, ¿no? En los procesos alérgicos, entonces, el efecto es el bloqueo H1, puede ser útil para una urticaria, para una rinitis, sean agudas o sean crónicas, pero en el asma y el shock anafiláctico no tienen mucho que ver. La eficacia de los antihistamínicos para con las reacciones alérgicas es muy parecida. Lo que se diferencia es en las reacciones adversas o reacciones colaterales asociadas, que ya más o menos las presumimos por esto que hemos descrito acá y las vamos a volver a enfatizar. El efecto antiserotonínico es propio de la primera generación, puede dar un poco de sueño, puede dar apoyo al tratamiento antialérgico también. Los de segunda y tercera no tienen esta característica. La sedación es mucho más con los de primera que con los de segunda y tercera, pero eso no quiere decir que los de segunda y tercera no puedan producir sedación. El problema es un poco el pase a la barrera hematoencefálica. Para inducir bloqueo sedación tienes que pasar la barrera. Y quienes más pasan la barrera son los de primera, por encima de los de segunda y los de tercera. Y esa sedación se debe al bloqueo de histamina a nivel central, al bloqueo colinérgico a nivel central también y al bloqueo de serotonina. ¿Ya? Eso induce sedación. Entonces, por el hecho que los de primera son propios del bloqueo histamínico, colinérgico y serotoninérgico, dan más sedación que los de segunda y tercera. Pero la razón principal es que ellos pasan la barrera hematoencefálica más que los demás. ¿Ya? La cinetosis es una enfermedad que es un síndrome vertiginoso asociado al movimiento, pero que viene cuando el sujeto no desarrolla el movimiento, sino que se sienta en un móvil, que puede ser un barco, puede ser un avión, puede ser un tren, se sube ahí y es trasladado. Y ahí es que viene la cinetosis. La cinetosis es una hiperestimulación de receptores H1 y M1 en el cerebro. Entonces, ¿cuáles antihistamínicos serán anticinetóxicos? Aquellos que bloqueen H1 y M1, es decir, los de primera, y por supuesto aquellos que pasen mejor la barrera, es decir, de los de primera. Por eso es que solo los de primera generación son anticinetóxicos. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Son anticinetóxicos. La acción anticolinérgica es por bloqueo de receptores muscarínicos, donde es mucho de más eficaz y potente la primera generación. Entonces eso va a inducir boca seca, alteraciones de la visión, palpitación, sedación, ya lo hemos dicho, estreñimiento, aumento de la presión intraocular, aumento de trastorno para la evacuación de la vejiga, porque bloquean la contracción del detrusor. Entonces todos esos son efectos que se van a asociar a aquellos que bloquean receptores de acetilcolina. ¿Y quiénes bloquean receptores de acetilcolina? Los de primera generación. Los de segunda no lo hacen mucho. Entonces, esto generalmente son reacciones adversas asociadas al uso de antihistamínicos. La sedación, el aumento de la presión, que son fármacos que no se pueden usar libremente en el glaucoma, ni libremente en la hipertrofia prostática porque frenan la contracción vesical y además tienden a producir estreñimiento por todo lo que hemos dicho. ¿Quiénes van a tener ese problema? Los de primera generación. Los de segunda y tercera mucho menos. A nivel del sistema nervioso periférico, lo que se destaca es la capacidad de bloqueo de canales de sodio, que es propia de los antihistamínicos de primera. Entonces tiene un efecto anestésico local,
algunas veces se puede usar como anestésico local estos fármacos de primera, porque cuando hemos hecho anestésicos locales hemos visto que el mecanismo de acción de los anestésicos locales es justamente el bloqueo de canales de sodio. A nivel cardiovascular, los antihistamínicos, si tú los pones endovenoso rápido, pueden haber trastornos de la presión arterial, no bien explicados, pero hay. Pero lo importante a nivel cardiovascular es la capacidad de bloqueo de canales de potasio y por ende la arritmia social. ¿Quiénes bloquean de canales de potasio? Los de segunda y los de tercera. Los de primera no. Entonces ahí tienen los de primera mucha mayor seguridad. En ese sentido, que no es despreciable, sino que es subestimado. Y se usa libremente los antihistamínicos sin pensar en esta toxicidad que a veces puede ser incluso fatal. A nivel gastrointestinal, los antihistamínicos, ya sabemos, aquellos que tienen efecto anticolinérgico, o sea, los de primera, van a inducir estreñimiento, pero también tienen un efecto antiemético, tienen una utilidad clínica. ¿Ya? Entonces, los de primera generación, tú los puedes usar como antieméticos, ¿ya? Para vómitos de distintas razones. ¿Por qué? Porque ellos son anticolinérgicos y además bloquean H1 y M1, que es el bloqueo colinérgico, en los centros del vómito. Entonces tienen un efecto antimótico ahí directo en los centros del vómito que no tienen los de segunda ni los de tercera. Muy bien. La farmacocinética de los antihistamínicos, todos ellos se absorben bien por vía oral, muy bien. Se usan normalmente por vía oral, pero en los de primera generación hay presentaciones parenterales para esos usos antieméticos, por ejemplo, que habíamos realizado, pero también para otro tipo de usos que pudiera haber. ¿Ya? Los antihistamínicos pasan la placenta, ¿ya? Y algo importante en su distribución, bueno, lo vamos a decir así. ¿Ya? No, acá está. ¿Ya? Es el pasaje a la barrera hematoencefálica. Cuando salen los antihistamínicos de primera generación, un problema que tenían era la sedación. Ellos entraban al sistema nervioso central, entran, bloquean receptores de histamina, bloquean receptores colinérgicos y eso induce sedación. ¿Ya? Entonces, siempre se tuvo en mente en las investigaciones farmacológicas asociadas a este campo producir antihistamínicos que no produzcan sedación. ¿Ya? Entonces salen los de segunda y los de tercera. Producen menos sedación porque no tienen bloqueo colinérgico, esa ya es una razón. ¿Ya? Pero la principal razón es esa. La principal razón es que se hizo en estos fármacos que se unan mucho más a las proteínas. Entonces la fracción libre del fármaco es mucho más chiquita y por ende entra menos fármaco al sistema nervioso central y lo hace más despacio. Entonces la sedación no es importante. Ese es el cambio que se hizo para bloquear la sedación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué producen menos sedación los de segunda y tercera? Porque pasan menos la barrera. ¿Eso quiere decir que sí pueden producir sedación? Sí, sí pueden producir también. No en la magnitud y en la frecuencia que los de primera, pero sí pueden producir. ¿Y cuál es el candado farmacológico científico que se hizo? Fue hacerlos mucho más ávidos de unión proteica para que no puedan pasar con el fármaco libre más la barrera. Eso es lo que se hizo. ¿Ya? Y eso es lo que se sigue usando. Pues tienen menos sedación, pero no están exentos tampoco los de segunda de inducir sedación. Estos fármacos se tienden a metabolizar en el hígado, ¿ya? Y los de segunda generación, ya vamos a ver por qué, utilizan este SIC. ¿Y por qué eso es importante? Vamos a hablar en un momento. ¿Ya? Acá hay una diferencia posológica importante. Los de primera generación normalmente se tienen que dar cada 6 o 8 horas. En cambio, los de segunda y tercera es suficiente con que se den una sola vez al día. Entonces, esa es una posología mucho más sencilla y habla a favor de estos. ¿Ya? Estos de primera son los únicos que vienen para administrar por vía parenteral, como ya hemos visto.
Pues hay diferencias que favorecen a uno u otro, pero hacen que los fármacos sean diferentes. No quiere decir que un grupo va a ser mejor que otro necesariamente, son diferentes. Acá hay más hablando sobre, ya entrando más lleno a los efectos adversos que ya hemos adelantado. Entonces hay efectos colaterales que se van a presentar incluso con dosis normales. El primero es la somnolencia. Entonces un paciente que toma antihistamínicos puede experimentar somnolencia. Si es de primera generación, con mucha mayor frecuencia e intensidad. Entonces es peligroso que manejen vehículos o hagan labores que requieran mucho cuidado mientras estén bajo los efectos de antihistamínicos. Esta somnolencia o sedación puede producir uno de segunda, sí, pero ya hemos dicho menos por qué razón. Otro problema que pueden traer es aumentar la presión intraocular. Los de primera generación, ponerla ahí pensando con mucho cuidado en el glaucoma, los otros no, y además como son anticolinérgicos, frenan la contracción de la vejiga y pueden producir mayor retención urinaria cuando el paciente sufre hipertrofia prostática. Entonces también es un problema que nos tiene. Son drogas que se usan para las alergias, pero obviamente ellos también pueden inducir alergias. Cuando ya la cosa se torna un poco tóxica, entonces los de primera generación a dosis muy altas, dosis tóxicas, pueden producir gran depresión del sistema nervioso central e incluso convulsiones, excitación, sobre todo en los niños también. Eso hay que tener cuidado, pero eso es cuando la dosis está abordando. Acá es lo que se analiza, es el efecto de los bloqueos de canales de potasio de la segunda generación. Y esto se inició a ver con la terfenadina y el astenisol. La terfenadina y el astenisol son antihistamínicos de segunda generación, que ya no se usan mucho, pero que se metabolizan por este CYP, el CYP3A4. Y este CYP es inhibido por un montón de fármacos. Uno de ellos los macrólidos, o sea, la eritromicina. La eritromicina inhibe este CYP. Entonces, cuando tú asocias eritromicina con estos fármacos, se enlentece el metabolismo de estos fármacos y por ende se acumula. ¿Y por qué se hacía esta asociación? Porque estos eran infecciones de vías respiratorias. Se daba el macrólido para tratar la infección y para mejorar los síntomas del paciente se daba un antihistamínico. Entonces hubo personas que murieron, se presentaban arritmias y muchos morían. Entonces cuando se estudió, se entendió que estos dos inhiben canales de potasio del corazón, alargan la repolarización e inducen arritmias. Distintos tipos de arritmias. Y entonces ahí sí nació algo que se les pueda objetar. Claro que esto se maneja mucho comercialmente para que no se tenga miedo y no haya un compromiso económico serio, pero esto es una realidad para los antihistamínicos. Por supuesto, esto se produjo por el acúmulo de estos dos en razón a la inhibición. Entonces ya nadie recomienda el uso de macrólidos junto con antihistamínicos de segunda, y mucho menos con estos dos, por todo lo que hemos descrito. Si bien es cierto, este es un problema que se descubrió con toxicidad, con bloqueo del CYP y como quiera justificarse, también hay que decir que es una característica de los de segunda generación el bloqueo de canales de potasio. Y por ende la potencial arritmia asociada a su uso siempre está presente. Es algo que los médicos no tenemos conciencia y lo usamos a veces sin tener cuidado. Y a veces los pacientes también pueden abusar del consumo de esto porque es una droga más o menos de venta libre y pueden haber dentro de un lado u otro situaciones en las que se acumulen y traigan estas sorpresas tan desagradables que son las arritmias. Estos son los preparados antihistamínicos. Acá tenemos los de primera generación, los más clásicos. Estos vienen en tabletas y también vienen en ampollas. ¿Ya? Y debajo de esta línea están los de segunda y los de tercera, que normalmente ya se dan una sola vez al día y normalmente solo van por vía oral. ¿Cuáles son los usos de todo este grupo de fármacos? Básicamente procesos alérgicos,
urticaria o rinitis agudas o crónicas, dermatitis alérgica, dermatitis atópica, etc. Y otro tipo de reacciones cutáneas o de las mucosas que conlleven este tipo de reacción. También en situaciones cutáneas o de mucosas que no impliquen reacciones inmunológicas alérgicas, se pueden usar a veces cuando hay quemaduras, cuando hay pruritos por una determinada razón, pueden darse cuando hay quemaduras, claro, no es acá las quemaduras, ¿no? Pero en los pacientes quemados, ellos tienen mucho dolor, prurito en sus quemaduras que se puede aliviar con el uso de antihistamínicos. Otro uso que tienen es la cinetosis, que ya hemos hablado de ella. En la cinetosis, básicamente los únicos que sirven son los de primera generación. También pueden ser antieméticos, nuevamente se repite que son los de primera generación. Antieméticos para distintos terrenos clínicos donde tú quieras calmar las náuseas y los vómitos. Hay algunas contraindicaciones de los antihistamínicos, por supuesto. Si hay alergia, claro que están contraindicados. Y acá nace una formulación que también uno se tiene muy en cuenta, que es el embarazo. ¿Los antihistamínicos se deben evitar en el embarazo o no? Bueno, cada vez hay la corriente, bueno, en el embarazo nunca debes propiciar nada, no dar la mínima cantidad de fármacos. Pero hay un problema en el embarazo, que a veces el primer trimestre del embarazo se asocia a vómitos, lo que se llama la hiperemesis gravídea. Entonces ahí entra la contradicción. ¿Por qué? Porque la histamina es una molécula que, así como actúa los efectos que hemos visto al inicio, ¿ya? Es una molécula que participa en la diferenciación tisular, sobre todo de las células sanguíneas, pero participa en la reparación y la diferenciación celular y histológica de muchas otras estirpes. Y el embarazo es justamente eso, es un proceso de diferenciación celular. Entonces muchas corrientes proscriben el uso de antihistamínicos en el embarazo, por esa razón. Y yo creo que tienen razón. Aquí se usan mucho los antihistamínicos en el embarazo, pero el problema clínico que se suscita es que nadie se va a dar cuenta. Porque si una mujer está embarazada y consume antihistamínicos en su primer trimestre porque tiene náuseas o tiene vómitos, después de 6 meses, cuando nazca su bebé, si su bebé nace con alguna anomalía, nadie se va a acordar de que recibió antihistamínicos. Es muy difícil hacer la relación, pero sí puede existir, y hay una base molecular para eso, que es el hecho que la histamina participa en los procesos de diferenciación. Entonces bloquea antihistamínicos en la primera fase del embarazo.